En la actualidad, el papel que juegan las megaciudades es cada vez más preponderante en el escenario mundial, siendo los grandes protagonistas de la economía global, la innovación tecnológica, los acuerdos políticos y los movimientos culturales que definen nuestra época. Estos increíbles centros urbanos fueron apareciendo a lo largo del mundo a partir de la década de 1950, debido a múltiples factores, como las intensas migraciones del campo a la ciudad, el aumento de las tasas de natalidad, una rápida industrialización y el crecimiento del intercambio comercial, cultural y económico global, un fenómeno que hoy conocemos como globalización. Esto se ve reflejado en el crecimiento constante de la población urbana a nivel mundial, que en la década de 1960 representaba solo el 34% y a día de hoy supera el 56% del total. Este crecimiento refleja una tendencia imparable hacia la urbanización, donde cada vez más personas se concentran en grandes ciudades en busca de mejores oportunidades laborales, educativas y de calidad de vida, dando paso a la aparición de nuevas megaciudades en diversas regiones del planeta. En este video conoceremos cuántas megaciudades existen a día de hoy en todo el mundo y cuántas otras ciudades están en proceso de consolidarse como una de esas grandes megalópolis. Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal para conocer más acerca de estos temas y estar atento a nuestras actualizaciones. Arquimetrópoli presenta. ¿Cuántas megaciudades existen en el mundo? Cuando se habla de megaciudades, se hace referencia a centros urbanos con una población superior a los 10 millones de habitantes, que no solo se distinguen por su impresionante tamaño o extensión, sino también por su relevancia como núcleos de poder, cultura y economía, ejerciendo una gran influencia en la dinámica global. Siguiendo estos parámetros, podemos identificar tanto las megaciudades ya consolidadas como aquellas que están en proceso de convertirse en gigantes urbanos en un futuro próximo. En Norteamérica destaca la increíble ciudad de Nueva York, que en la actualidad posee una población superior a los 23.5 millones de habitantes. Otra megaciudad es el Gran Los Ángeles, con una población de 18.4 millones, ubicado en la costa oeste de los Estados Unidos. En México destaca la gran megalópolis del Valle de México, conformada por la Ciudad de México y otras 10 ciudades del centro del país, con una población total de 34 millones de habitantes. Al adentrarnos en Sudamérica, emergen 3 imponentes megaciudades que reflejan el dinamismo urbano de la región. En primer lugar, encontramos al Gran Buenos Aires, en Argentina, que alberga una población de más de 16.7 millones de personas. En Brasil destaca Sao Paulo con 31.5 millones y Río de Janeiro con 13.8 millones de habitantes, representando ambas ciudades una cuarta parte de toda la población del gigante sudamericano. Otras megaciudades que están en proceso de consolidación en Sudamérica son el Gran Santiago en Chile, Lima en Perú y la capital colombiana, Bogotá, todas ellas con poblaciones que oscilan entre los 10 a 6 millones de habitantes. Al otro lado del Atlántico, en Europa, destaca la capital británica, Londres, con una población de 14.8 millones de habitantes, París con 11.4 millones, Moscú en Rusia con una población aproximada de 17.4 millones y Estambul con una población mayor a los 16 millones de habitantes. Pasando al continente africano podemos encontrar increíbles megaciudades quizá desconocidas para muchos de nosotros, como Lagos en Nigeria, Kinshasa en el Congo o Dar es Salaam en Tanzania, todas ellas con poblaciones que oscilan entre 10 a 20 millones de habitantes.
Otra megaciudad de gran importancia en el continente es la ciudad egipcia de El Cairo, que en la actualidad es la ciudad más poblada de África, con una población superior a los 22.6 millones de habitantes. Otras ciudades a destacar en el continente son Nairobi en Kenia, Addis Abeba en Etiopía y Johannesburgo en Sudáfrica, ciudades que en los próximos años alcanzarán los 10 millones de habitantes. En el continente asiático se encuentra el mayor número de megaciudades, debido a que dentro de él habita el 60% de la población mundial. Muchas de estas megaciudades asiáticas se han desarrollado en las últimas décadas y son con frecuencia las más grandes y de mayor relevancia a nivel mundial. En Oriente Medio destaca la capital iraní, Teherán, la capital de Irak, Bagdad, y la capital de Arabia Saudita, Riyadh, con poblaciones que oscilan entre 10 a 16 millones de habitantes. India, por otra parte, posee una gran cantidad de megaciudades, muchas de ellas formadas recientemente debido a la gran migración de campesinos a las ciudades a partir de la década de 1990. Entre ellas podemos encontrar a la capital, Nueva Delhi, con una población de 32.9 millones de habitantes, Bombay con 21.3 millones, Calcuta con 15.33 millones, Bangalore con 13.6 millones y Chennai y Ahmedabad, que cuentan con aproximadamente 11 millones cada una. Sin embargo, otras 5 ciudades en India están en proceso de consolidación, lo que sugiere que en los próximos años el número de megaciudades en el país seguirá creciendo de manera significativa. En el vecino Pakistán sobresale la ciudad costera de Karachi, hogar de más de 20.4 millones de habitantes, mientras que en el pequeño estado de Bangladesh, al este de la India, destaca su capital, Dhaka, con una población que alcanza los 28 millones de personas. En el sudeste asiático sobresalen Yakarta en Indonesia, Manila en Filipinas, Ho Chi Minh y Hanoi en Vietnam, Bangkok en Tailandia y Kuala Lumpur en Malasia, todas ellas con poblaciones que oscilan entre los 10 a 31 millones de habitantes, siendo muchas de ellas grandes ejemplos de modernidad y dinamismo, al estar en una de las regiones comerciales más importantes del mundo. Sin embargo, si hay un país que ha llevado la expansión de las megaciudades a un nivel sin precedentes, ese es China. El gigante asiático es el país que más megaciudades concentra dentro de su territorio, siendo las más importantes Chongqing, Shanghái, Beijing, Chengdu, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Xi'an y Wuhan, con poblaciones que oscilan entre los 31 a 10 millones de habitantes. No obstante, existen otras 10 megaciudades en proceso de consolidación, con poblaciones entre los 10 a 7 millones de habitantes. Muchas de estas megaciudades, al estar tan cerca unas de otras, están desarrollando distintos corredores urbanos dentro del territorio chino. Grandes macrorregiones compuestas por decenas de ciudades y con poblaciones que oscilan entre los 60 a 120 millones de habitantes, que en un futuro podrían formar las primeras metápolis del mundo. Una locura total. Más al este, en Corea del Sur, su capital Seúl se erige como un coloso urbano, albergando a más de 26 millones de habitantes. Por otra parte, en el archipiélago nipón destacan 3 megaciudades: Nagoya, con 10 millones de habitantes, Osaka, que alcanza los 19 millones, y Tokio, la joya de Japón, con una impresionante población de 37.2 millones de habitantes, consolidándose actualmente como la ciudad más grande y poblada del mundo. Por último, en Australia se encuentran en proceso de consolidación las ciudades de Sydney y Melbourne, con poblaciones aún inferiores a los 7 millones de habitantes.
En resumen, actualmente el mundo alberga un total de 44 megaciudades, impresionantes centros urbanos que superan los 10 millones de habitantes y que definen el ritmo de la economía, la innovación y la cultura a nivel global. Además, otras 23 ciudades se encuentran en pleno proceso de consolidación, creciendo rápidamente en población e infraestructura, lo que demuestra que la aparición de megaciudades será una constante en las próximas décadas. ¿Y tú? ¿Qué otras ciudades consideras tomar en cuenta en la lista de megaciudades? ¿Crees que las megaciudades son el futuro del poder global? Escribe tu opinión y respuestas abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y dar like al video. Si te interesa más este tipo de contenido, no olvides activar la campanita. Muchas gracias. Esto es Archimetrópolis.